pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortado, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amamos unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, transfórmame, pon mis dones. Muy buenas tardes. Dios los guarde y les bendiga. Si no les vimos esta mañana o el día de ayer o antier, reciban un abrazo y un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo en la cual nosotros servimos en la ciudad de Elgin, cerca de la ciudad de Chicago, en Illinois. Los temas que hemos presentado van de la mano uno con otro. Cada mensaje, cada homilia, tienen el propósito de redarguir. Si no escuchaste el mensaje el viernes o los mensajes del día de ayer o hoy, tal vez parece incompleto el mensaje. El argumento del cual hablamos en cuanto a esta temática va unido, va enlazado como una cadena, uno de otro. Por lo tanto, quien los ha escuchado podrá comprender el mensaje sin ningún problema. Quien lo escucha solamente habrá tal vez algunos huecos que esperamos sean llenados con el favor de Dios en la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Veíamos lo que es la unicidad. La unicidad es la idea de lo único, lo genuino. No hay otro igual que. Eso es lo que estábamos mirando. Dios es solo uno. Veíamos esto en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno, Echad en hebreo. Echad es único, no hay otro más. Uno es. Desde que lo sacó a Abraham de la ciudad de Ur, una ciudad dedicada a la diosa de la luna, donde había muchísimos dioses, desde que lo dirigió hacia Padam Aram, donde se desarrolla el antiguo lenguaje arameo, y después de ahí hacia Canaán, son tierras politeístas, creen en muchos dioses. Dios escogió a Abraham para que fuese él el que presentase el único Dios, que su descendencia sirviese a el único Dios. Después de muchos años, cuando entran hacia Egipto, un lugar también politeísta de muchos dioses, donde se cree en el dios del sol Ra, el dios del río Nilo, el dios que tiene apariencia de un buey, Api. Todos estos dioses se presenta ahora a Moisés en el monte Horeb, que significa basurero, y ahí se le presenta a Dios, y de un lugar sucio, donde no puede crecer nada, Dios lo hace santo. Y le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es, santo es. Y entonces cuando habla con él, le dice, vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Y quién les digo que me envió? Diles, yo soy Yahvé o Yehová. Después le añaden los nikuts a las 4 letras consonantes del hebreo, y lo que se llega a transliterar como Jehová. Yo soy quien yo soy, les dirás que te envió. Y cuando establece los 10 mandamientos, cuando los saca de Egipto, el primer mandamiento sigue con la idea de unicidad, Yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, dice. Y el mandamiento número 2 habla de quitar los dioses, porque Jehová uno es. Y si Jehová uno es,
solamente hay un pueblo. Habrá muchas tribus, pero solamente es un pueblo. Y ser parte del pueblo o estar adentro del pueblo traía ciertos parámetros, cierta obediencia, cierta idea. Lo veíamos esto apenas. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, solamente hay un pueblo de Israel, veíamos, y uno era el cananeo, otro el amorreo, otro el edomita. Israel solamente es uno, porque solamente tiene un Dios, y era el único pueblo que solamente tenía un Dios, porque todos los pueblos eran paganos y politeístas y creían en muchos dioses. Y veíamos que esta idea de pueblo luego se le llama en Números y en Deuteronomio congregación, edah en hebreo, de la raíz del vocablo kalao, que luego se translitera en griego a eclesia y luego se translitera a el latín y al español iglesia, que iglesia significa congregación o asamblea o aquellos que sacó Dios para que le hiciesen y le adorasen en el desierto. Y esta idea de iglesia indica algo, que solamente había un pueblo, una congregación, una asamblea, y que para ser parte de ello tenías que guardar ciertos preceptos, estatutos, decretos y mandamientos, que están basados en los 10 mandamientos, pero también en los 613 mandamientos a través de toda la ley de Moisés. Y después, cuando viene el tiempo indicado, cuando la dispensación correcta viene, dice la Escritura que ese Jehová, que ese yo soy, que ese Dios, que ese Elohim vino y estuvo entre nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Y dice la Escritura que le dice a la mujer, le vas a poner Jesús, Yeshua. Porque Jesús significa Dios es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Y Jesús vino y Jesús fue colocado como el Mesías, como el ungido. Es más, la palabra ungido en arameo es Mesiaca y en griego es Christus. Y por lo tanto, Cristo es la transliteración de la palabra ungido en griego. Y Jesús era el Cristo. Era el Mesías, era aquel que vendría a ser ungido por Dios, porque Él mismo era Dios, Dios con nosotros. Y Él habló a sus discípulos y les enseñó por 3 años, y durante estos 3 años los llevó hacia la tierra de Cesarea de Filipos, una ciudad llena de dioses paganos, y mientras camina con ellos, dice la Escritura que les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y dice, bueno, algunos dicen que eres un profeta u otro profeta, y empezaron a hablar de varios profetas. Y luego le dice Jesús, pero ¿quiénes decís vosotros que soy yo? ¿Quiénes decís vosotros? Y Simón, hijo de Jonás, aquel pescador de Galilea que tenía su casa en Capernaum, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice, bien, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús dice, ok. Jesús indica y dice, sobre lo que tú has dicho, esto es, sobre la confesión de que tú eres el Hijo del Dios viviente, sobre eso, sobre esa confesión, sobre esa roca, edificaré mi eclesía, mi kalao, mi edah, mi congregación, mi asamblea, mi eclesía, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué? Sobre ella. Y Jesús murió en la Gólgota, en el Calvario en latín, en el cráneo en griego. Y cuando Jesús muere, sucede algo increíble. Algo increíble. Se rasga el templo, el velo del templo, las piedras se rompen, hay un temblor, se levanta, y cuando sucede esto, lo entierran en la tumba de uno que se llamaba José de Arimatea, que nunca había sido utilizada, que estaba en un huerto. El viernes lo entierran porque se acercaba el día de reposo, el Shabbat, y el domingo resucita. Primer día del Señor.
Y empieza a haber un cambio increíble dentro del pueblo, dentro de la congregación. Y 50 días después, en el día del Pentecostés, dice la Escritura que se levantó Pedro y los apóstoles y predicaron acerca de Jesús. Y dice Hechos capítulo 2 que les dijo: sepa ciertísimamente toda la casa de ¿quién? De Israel. Veíamos lo que era casa, Beit, casa, familia, templo, linaje. Que a este que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, Adonai, y lo ha hecho Mesías, lo ha hecho Cristo. Y su respuesta de ellos fue: ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en cada uno para el perdón de sus pecados y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y entonces se da inicio a lo que sería esa iglesia de el Christus, del Mesías. Y por primera vez los judíos tuvieron un gran cambio radical. Dejaron de ver al Sanedrín como la autoridad, al sumo sacerdote como la autoridad, y iban a los apóstoles, quienes les enseñaban la doctrina de Jesús. Y aquellos 3,000 que fueron bautizados en el bautismo que ordenó Jesús, ayer veíamos los 6 bautismos, el bautismo que ordenó Jesús, dice la Escritura que perseveraban en la doctrina, didaxei, en el conjunto de normas, enseñanzas y leyes, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y entonces florece lo que se conoce como la asamblea, como el pueblo, como aquellos que fueron llamados fuera de, como la eclesía, la iglesia de propiedad de Cristo, de el Mesías. Y la pregunta que nos debemos de hacer es importante, porque si la iglesia es de Cristo, la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿qué era lo que ellos predicaban? Y la pregunta importante es: si lo que ellos predicaban era salvación, porque vimos en la mañana que en ningún otro nombre que es dado a los hombres bajo el cielo hay ¿qué? Salvación. Quiere decir que no hay salvación debajo de otro nombre más que el nombre de Jesús, dulce nombre de Jesús, de Dios con nosotros. De Dios es nuestro Salvador. Y la pregunta sería: si yo no soy miembro, o si no soy propiedad, si no soy parte de la asamblea, de la eclesía, de la iglesia, del pueblo de Dios, la pregunta es si yo soy salvo. Y esto no es popular en los últimos 30 años. Nadie quiere tocar el tema porque se ofenden nuestros familiares, nuestros hijos y aquellos que están afuera. Pero si nosotros no podemos contestar esta pregunta, es porque no hemos analizado las Escrituras de una manera amplia. En Hechos 4:12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay ¿qué? Salvación. O sea que la salvación viene por Jesús, porque no hay otro nombre bajo ¿qué? Bajo el cielo. Pero la pregunta sería: ¿se puede ser salvo fuera del nombre? ¿O se puede ser salvo fuera del cuerpo, fuera de Jesús? El día de ayer veíamos lo que es la unicidad de la iglesia. Y el ejemplo que dábamos era el templo de los samaritanos. Y cuando hablamos de unicidad, solamente uno, lo cual hablaba Pablo. En Efesios es claro cuando dice un cuerpo, no varios. La mujer samaritana le dijo a Jesús: es que tú y yo, nosotros no hablamos con ustedes. Me parece que eres profeta, porque le declaró que ya había tenido varios hombres. Y le dice Jesús: es que ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que ¿qué? Lo que sabemos. Y ayer hablábamos de eso.
porque el templo de Samaria, por muy hermoso que fuese, no era el templo de Dios. El templo de Dios estaba en Jerusalén. Y una pregunta que te debes de hacer es, ¿realmente quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es la iglesia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? En la mañana veíamos la unicidad del evangelio y decíamos que Pablo estaba maravillado de que tan pronto se habían alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A menos de 40 años del inicio de la iglesia, dentro de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo, había hombres que ya se habían alejado del único evangelio. Y por lo tanto, dice el versículo 7, dice, no que haya otro. Esto es, que un evangelio produce algo. El único evangelio de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que es el único Dios, provee un único pueblo, no varios. Si solamente hay un evangelio, no que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cambiar el evangelio de Cristo es cambiar el solo camino que nos lleva al cielo, veíamos en la mañana, porque solamente hay un cielo y porque solamente hay un camino, y cualquiera que altera eso no lo lleva hacia el cielo o a la morada o a las moradas de la casa de nuestro Padre que está en los cielos. No que haya otro, dice el apóstol Pablo. No lo dice Ricardo, no lo dices tú, lo dice la autoridad apostólica. Lo dice un apóstol de Jesús. Lo dice alguien que no recibió la revelación por parte humana, sino del mismo Jesucristo. En Arabia Saudita, dice él, que por 3 años recibió no de nadie, que luego subió a Jerusalén y no vio a ninguno de los apóstoles, sino solamente a Santiago. Y Pablo, quien dice esto, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque cualquiera que no se sujeta al evangelio único de Jesús está alterando la manera. Esto es, para que me entiendas mucho mejor, si una persona no ha obedecido el único evangelio, no es parte del pueblo único del Señor. Esto no es elitismo, no es soberbia, no estamos menospreciando a nadie, estamos sujetándonos a lo que la palabra de Dios enseña. Y dice en el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, Pablo decía yo en la mañana, corre este riesgo, todos corremos el riesgo, porque todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos conflicto de intereses, porque siendo latinos se nos hace a veces fácil, pero para Dios es lo que es. Y a veces decimos, bueno, es que con que mi hijo vaya a algo que se parezca, no hay problema. Con que mi hijo crea en Jesús, no importa. Cuando el apóstol Pablo habla, dice, ¿por qué recibís a otro Jesús que el que habéis recibido? ¿Y por qué lo estás tolerando? Porque solamente hay un mediador. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es, si alguien practica otro evangelio que está en la Biblia, que fue enseñado por los apóstoles, sea anatema. Y si alguien enseña que otro evangelio añade al cuerpo de Cristo, sea anatema. Y anatema es maldito, totalmente contrario a la parte de salvación. Y en esta idea nos ponemos a pensar, ¿cómo llegamos a saber esto? ¿Cómo sabemos quiénes y sobre todo si se puede ser salvo fuera del pueblo de Dios? Esto es que si no creemos que el único evangelio y la obediencia al mismo trae salvación, si no lo creemos, no lo vamos a practicar y sobre todo no lo vamos a predicar. Y no sentiremos la urgencia de predicarlo de tal manera como si la gente totalmente dependiera de la salvación en este único evangelio de Cristo Jesús. En primera carta de Corintios capítulo 15, 1 al 3 decíamos que el evangelio es este,
¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó según las Escrituras. Pero dice, si habéis creído a lo que os hemos predicado, el evangelio, si perseveráis, sois salvos. ¿Qué te está diciendo la misma Escritura? Que si una persona no persevera en el único evangelio, no son salvos. Esto no concuerda con personas que dicen que la salvación, una vez que se recibe, nunca se pierde. No es algo que enseñaron los apóstoles. Pablo dijo, si perseveráis, sois salvos. Y por ende, está diciendo, pero si no perseveráis, no sois salvos. Por lo tanto, si alguien no es parte del único evangelio que añade a la única familia, tal persona no es salvo. Y esto es algo que tenemos que entender, porque hablábamos el día de ayer acerca del status quo y decíamos que muchas veces nosotros pensamos que cualquier persona que confiesa a Jesús es salva. No es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que enseña la Biblia. Es más, el apóstol Juan, preocupado por eso, dice la segunda carta de Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El primer día les decía que una sola fe, una fe, dice Pablo en Efesios 4, que la fe, la primera definición es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la segunda definición habla del conjunto de normas, de mandamientos y de leyes. Y que muchos no perseveraban en esta doctrina de los apóstoles y se desviaban, y tal era el grupo que se llamaba los gnósticos, los cuales decían, es que Jesús no vino en carne, vino en espíritu, no vino en carne. Y el apóstol Juan, que comió con él, que se acostó en su pecho, que anduvo con él 3 años, tiene que escribir esta carta y le dice a ellos, no, es que entiende lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon respecto a la vida, fue manifestada a nosotros. Y entonces les dice a todos, probad los espíritus para ver si son de Dios. Así que cuando alguien no persevera en el único evangelio y se desvía de lo que enseñaron los apóstoles, parece ser que también la salvación se pierde. Y dice ahí, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, Juan le habla a los miembros de la iglesia de Cristo, nos habla a nosotros en Los Ángeles, California, y nos dice, mirad por vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía. En la mañana veíamos un solo camino. Extraviarse indica no preservar en lo que la palabra dice. Como le dice Pablo a Timoteo, dice que no te avergüences, pero estudia, le dice, y traza sobre todo bien la palabra ¿qué? De verdad. Porque trazarla, hermanos, es lo que tenemos que hacer aquellos que enseñamos y que predicamos el evangelio. Cualquiera que se extravía, que puede ser Ricardo, que podía ser Pablo, aún nosotros si os enseñásemos otro evangelio, que puede ser tú, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el conjunto de normas y enseñanzas y leyes enseñadas por Cristo a los apóstoles, la doctrina de los apóstoles en la cual perseveraba la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto es, puede hacer un lugar donde tenga el rótulo Iglesia de Cristo y que no perseveren en la doctrina. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Es importante el rótulo? Totalmente. Pero es importante perseverar en la doctrina de Cristo. Porque si no tenemos esto que es la doctrina de Cristo, si no perseveramos en ello, como dijera 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3, dice,
recibisteis el evangelio. Sí, siempre es condicional. No nos gusta hablar de condiciones porque lo modernizamos, pero es claro, si perseveráis, sois salvos. Así que la salvación está unida a la perseveración. Es claro, y dice ahí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. ¿Cómo es posible, hermano Ricardo? Me estás diciendo que hay grupos religiosos que tienen la Biblia y que no tienen a Dios. Totalmente. Eso es lo que dice Juan. Juan está diciendo que si no tienen y perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y esta idea de tener indica estar dentro de él. Veíamos en la mañana lo que significa caminar, un acuerdo, estar en común, estar al lado de él. Si alguno dice que le conoce, guarda sus mandamientos y anda como él anduvo. ¿Y qué fue lo que él enseñó? Y vamos caminando con él. Pero si alguno se extravía, ya sea por conflicto de intereses con el hijo, o con la esposa, o con los primos, o con los tíos, o con la sociedad donde vive, o por el trabajo, o por sus negocios, si alguno se extravía de la doctrina, no tiene a Dios. Mucha gente piensa que tiene a Dios. Créelo, mucha gente piensa que tiene a Dios, pero no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque para tener a Dios tienes que tener la doctrina y tienes que caminar conforme a la doctrina. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Bienvenido. Como que la iglesia primitiva entendía bien este concepto. Así que lo primero que tenemos que aceptar es que solamente hay un Señor. Después tenemos que aceptar que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Después tenemos que aceptar que este Jesucristo le enseñó los mandamientos, su doctrina a los apóstoles. Y que cualquiera que está fuera de esa doctrina no tiene ni al Padre, no tiene ni al Hijo. Y después tenemos que aceptar que esa doctrina se empieza a predicar. Las buenas nuevas, el único evangelio de Cristo, el cual reclama que nosotros dejemos al viejo hombre, seamos sepultados en agua y en sangre, veíamos en la mañana, y resucitamos a una vida nueva. Y si alguien predica otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Esto es algo muy serio, porque estamos hablando del cielo y del infierno, de la salvación y de la perdición. Y esto es algo que tenemos que aprender, estudiar, porque a nosotros nos parece que ahí encontramos la vida, ¿qué? La vida eterna. Pero el día de hoy la mayoría de la iglesia ya no estudia como antes. Ya no vemos para ver si lo que dice el que está enfrente está hablando conforme a la verdad. Nos hemos sujetado al status quo de la sociedad. Vemos más las obras o el carácter de una persona y pensamos que eso está sobre la doctrina de Cristo. Pero aún Pablo dice, no os extrañéis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, ¿qué? De luz, porque las apariencias se pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que permanece en su palabra, permanece ¿para qué? Para siempre, dice la Escritura. Yo tengo que tener cuidado, porque aún cuando Pablo le explica a Timoteo esto, dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué de mí mismo? Pero ¿qué más de la doctrina? Si la doctrina es importante para Pablo, que le está hablando a un joven predicador, dice, cuídate Ricardo, cuídate Timoteo, cuídate Joel, cuídense. ¿Por qué? Cuídense ustedes primero, pero cuiden la doctrina. Porque aquel que piensa que la doctrina no es importante, ya ha perdido, hermanos. Porque lo único que tenemos como iglesia, no solamente es el único evangelio, es la única doctrina de Cristo. Y la tenemos aquí. Y dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Por qué tengo que persistir, perseverar en la doctrina? ¿Por qué es tan importante la doctrina? Pues haciendo esto te salvarás. Como que la salvación depende de la doctrina. Y si no tengo la doctrina de Cristo, no tengo al Padre, no tengo al Hijo. Y si no tengo eso, no estoy dentro de. Y si no estoy dentro de, creo que no puede haber salvación fuera de la iglesia del Señor. Y dice, te salvarás a ti mismo y a los que te, ¿qué? Te oyeren.
Hay grupos religiosos que dicen que no se pierde la salvación, que una vez salvos, siempre salvos. No solamente es otro evangelio, es otra doctrina que no enseñaron los apóstoles. Porque aún el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No erréis, hermanos. Somos salvos por Cristo totalmente, pero tenemos que perseverar en su doctrina. Tenemos que permanecer como Dios quiere que permanezcamos. Si no, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? O sea, hermanos, ya somos salvos totalmente, pero no podemos descuidar esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por Adonai, por el gran yo soy, nos fue confirmada por los que le oyeron. Cualquiera pues que se da una vuelta y se va de la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo mismo, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Y créelo, escucha lo que te voy a decir, hermanos. Cuando una persona está bien doctrinada, ha aprendido la doctrina de Cristo, hermanos, muy pocas veces va a una denominación. Muy pocas veces. Porque ya saben lo que es la doctrina. Sin embargo, ahora, muchos están yendo porque este pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Porque pensamos que la doctrina no es importante. Y porque tristemente muchas personas han llegado a pensar que se puede ser salvo en cualquier lugar donde se habla de Jesús. Y no es lo que la Biblia enseña. Algunos ejemplos de ello, de gente que se sentaban todavía en los edificios de reunión, que ellos creían parte del pueblo de Dios. Dice ahí 2 de Timoteo 2:18, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de la cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad. Veíamos en la mañana que le dice Tomás: bueno, es que no sabemos a dónde vas. Dice: ¿sí sabéis? ¿Vosotros sabéis? No, muéstranos el camino. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad. ¿Y qué, hermanos? Y la vida. Desviarse de la verdad es desviarse de Cristo y de la doctrina de Cristo. Y si no tenemos la doctrina de Cristo, no estamos dentro de Cristo, dentro de la verdad. Y si no estamos dentro de la verdad, nos hemos desviado de la verdad. Como estos decían y diciendo que la resurrección ya se había efectuado, ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Es que en una congregación del Señor no todos tenemos el mismo conocimiento. Tenemos infinidad de siervos del Señor, de ministros del Señor, que están desarrollando sus temas a media hora, una hora, que no estudian ya la palabra de Dios, que no se empapan de la verdad, que están haciendo su sermón un sábado, un día antes del domingo. Estamos dando un reciclaje de mensajes del internet, y lo que predicamos no lo hemos asimilado, de tal manera que lo predicamos sin meditarlo, sin trazarlo correctamente. Y a veces, tristemente, estamos predicando cosas que están fuera de la verdad, fuera de Cristo. Y cuando esto sucede, hermanos, y el oyente no revisa, y los miembros no son como la iglesia de Berea y no están revisando, ¿qué pasa, hermanos? La iglesia empieza a desviarse de la verdad, del camino. Y cuando la iglesia se desvía de la verdad, hermanos, aunque siga teniendo el rótulo, no tienen al Padre, no tienen al Hijo. Y por lo tanto, dice ahí, que se desviaron de la verdad. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. ¿Eran estas personas parte del pueblo de Dios? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Se desviaron de qué? De la verdad. Y la pregunta es si todavía son salvos. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro el calderero, lo dice en otra parte, el cual había hecho muchos males a Pablo, dice, a quienes entregué a Satanás. Esto es,
Si estas dos personas que alguna vez fueron añadidos al cuerpo de Cristo por el único evangelio que se habían desviado, dice Pablo, yo los entregué a Satanás para que aprendan a no ¿qué? Blasfemar. Si alguien todavía quiere decir que estas personas eran salvas, tendrá que cuestionar por qué Pablo no lo pensaba. Y por qué Pablo, siendo apóstol, los entrega a Satanás. Y cuando tú ves en Mateo capítulo 25, cuando se ve los de la derecha y los de la izquierda, y los de la izquierda les dice claramente que serán aventados a ese lugar que fue preparado para el diablo y sus ¿qué? Y sus ángeles. Si Himeneo y Alejandro no son parte de ellos, no sé por qué Pablo los entregó a Satanás. Y esto es algo que nos debemos cuestionar nosotros y debemos pensar. Porque si nosotros creemos que podemos ser salvos fuera de la iglesia de Cristo, no hemos comprendido la unicidad de Dios. En Mateo capítulo 7, en el versículo 21, veíamos ayer y hoy en la mañana, dice Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no está basado en lo que decimos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, que al parecer habrá gente que dirá Señor al Señor, Señor y Señor, Señor, pero que aún así no entrará. ¿Por qué? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios si no es a través de la doctrina? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere de mí si no es a través de la doctrina? ¿Cómo sé qué es lo que Él espera de mí si no es a través de su palabra, de su enseñanza, de toda la verdad? Porque vendría el Espíritu de verdad, el que os guiaría a toda verdad, y su palabra es verdad. Y entonces la Biblia es clara, y esta parte es clara cuando dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que al parecer en aquel día habrá muchos que digan Señor, Señor. ¿Cómo yo sé que no soy uno de ellos? ¿Cómo yo sé que no soy uno de ellos? ¿Cómo no sabes tú que no soy uno de ellos? Porque aún Tomás le dijo, déjanos saber el camino. ¿Dónde vas? ¿Acaso no sabes dónde voy? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que predicamos, no lo predicamos con soberbia. Lo predicamos con una seguridad de respaldo de parte de la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Y lo que predicamos lo puedes hallar tú en el Nuevo Testamento en la Biblia. Si solamente te dedicas a estudiar, no es soberbia, no es juicio, es palabra del Señor. Y dice ahí la Escritura en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, empezamos a tener una reverencia, un temor más grande a este lugar, al púlpito. Tenemos más de 20 años predicando, cerca de 25. Y al principio cuando uno empieza a predicar comete muchos errores. El conocimiento te envanece un poco, pero cada año que pasa y cada día que pasa, cada semana que pasa y mes que pasa, empieza a tenerle un temor a este lugar. Porque tú sabes que lo que tú dices aquí no solamente te condena a ti mismo, puede condenar a todos los que te están oyendo. No os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor ¿qué? Condenación. Y cada vez que estudiamos la Biblia nos dedicamos a orar y orar porque nos queremos asegurar que lo que estamos diciendo sea palabra de Dios y no palabra de ser humano. Que sea una interpretación correcta, basada en la palabra de Dios, porque si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo, dijo Pedro. Y tenemos que escudriñar, porque sabemos, hermanos, el gran peso de responsabilidad que se tiene aquí enfrente. Sabemos que lo que se habla en este lugar tiene que ser palabra de Dios, porque si Dios no está detrás de nosotros como gigante, si Él no respalda nuestras palabras, en vano estamos predicando, porque si Él no edifica la casa, en vano trabajamos. Y cuando tienes este temor a Dios, te das cuenta que lo que tú dices, que lo que predicas y que lo que practicas, tiene un peso muy grande para aquellos que te escuchan.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca. ¿Cómo es posible que nunca? Nunca os conocí. No, esto no hace sentido, Señor. Esto no es posible. ¿Me estás diciendo que pasé 25 años y que perdí el tiempo? ¿Me estás diciendo que todo este tiempo fue una pérdida de tiempo? Pablo le dice a los corintios, si esto es así, somos los más dignos de conmiseración. Pero porque sabemos que la palabra es verdad. Sabemos que el Señor nos dirá en aquel día, venid benditos de mi Padre. Porque al único Dios que adoramos era ese único Dios. Porque al único mediador por el quien entramos era solamente Jesús. Porque creemos, porque la Biblia lo testifica, que somos partes de su único cuerpo, seguimos caminando. Aunque a veces parece que la iglesia del Señor es débil en apariencia, pero nunca en poder. Porque vosotros piensáis que sois pobres, pero sois ricos, les dijo a la iglesia de Cristo en Esmirna. Y dice, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Hermanos, toma un tiempo para meditar. ¿Cuántas iglesias con otros nombres existen en el mundo? Centroamérica, que hay muchos hermanos centroamericanos. Solamente pasa a cruzar Chiapas y entras a Centroamérica por Guatemala. Y hay infinidad de iglesias con distintos nombres. Cada una tiene su propio credo, su propia doctrina, su propia forma de ser. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están pensando que están haciendo las cosas bien? No es soberbia. Regresamos a lo que la Escritura dice. Hermanos, si tú no crees esto, nunca le predicarás a nadie que ya confiesa en un Jesús. Y tristemente mucha gente, miembros de la iglesia, se han extraviado de la verdad porque creen de corazón eso y porque no lo predican. Cuando miramos a Pablo en Gálatas, miramos a un hombre que está totalmente preocupado por la iglesia, porque estaban aceptando algo que no era, algo que iba contrario a lo que es. Cuando vemos al apóstol Pedro, ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, miramos a los apóstoles preocupados, porque saben que la salvación se encuentra dentro de la iglesia y dentro de la doctrina de Cristo. Y cuando vemos ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si estos están condenados y están perdidos, es porque no son parte de la iglesia de Cristo. Y hay muchos otros versículos que hablan de esta idea de que no son partes de la iglesia de Cristo. Aunque hay falsos profetas y aunque predican ello, niegan lo esencial en cuanto al Señor. Hay un movimiento muy fuerte el día de hoy. En los últimos 25 años se trata de fragmentar, de separar, de dividir. Y dicen,
Una cosa es un culto y otra cosa es alguien que sigue a Jesús. Y son muy claros, dicen, tales grupos religiosos como los testigos o como los mormones son cultos. Pero aquellos que no son parte de ellos no son cultos. Y aunque no practiquen el bautismo para la salvación de los creyentes, aunque no practiquen la fe dada por los apóstoles, aunque anden conforme a la corriente del mundo, a la idolatría del mundo, aunque se anden haciendo ricos por medio de la sinceridad de los creyentes, aún así es posible que sean salvos. ¿Te puedes imaginar a los apóstoles escuchando este debate, hermanos? ¿Sabes qué nos dirían los apóstoles, hermanos? Imagínate al apóstol Pablo escuchando este debate. Cuando una persona, miembro de la iglesia, dice, es que no hay problema, yo no veo cuál es el problema. ¿Están adorando a Dios? ¿Lo hacen con instrumentos? ¿Cuál es el problema? Es que es una iglesia muy grande, tienen por donde quiera misiones. ¿Cuál es el problema? Hermanos, es que el problema está en lo que dijeron los apóstoles. La doctrina de Cristo es todo lo que tenemos. Y si nosotros perdemos a ello, perdemos al Padre y perdemos al Hijo. Y nosotros no queremos el día de hoy decir nada porque pensamos que la gente se va a enojar, que la gente se va a molestar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. A veces me preguntan, ¿ustedes creen en que se pierde la salvación? Así me han preguntado. ¿Ustedes son los que creen que se pierde la salvación? Y solamente contesto con versículos. 1 Corintios 15, 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Y aún después de leerlo, hermanos, dice, sí, son ustedes los que piensan que se pierde la salvación. Es increíble mirar, hermanos, que la gente ya no considera la palabra, la Biblia, la doctrina como la regla de la iglesia. Es increíble mirar cómo esto ya no es importante para ellos más. De tal grado que le colocan un nombre distinto a la congregación. Le ponen el nombre como Iglesia Ríos de Agua Viva. El nombre como Iglesia de la Comunidad. ¿Por qué de la comunidad? ¿Por qué le quitas a Cristo? Si aún en Romanos 16:6 dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cómo le puedes quitar el título del dueño? No es que en el momento que ponemos eso hay controversia y la gente va a dejar de venir. Y la gente piensa que a través de nuevos métodos, de bancas llenas, piensan que eso es más importante que seguir la palabra de verdad. No importa qué tan pequeño seas, qué tan pequeña sea la congregación donde estás, créelo que lo importante es que nunca perdamos la doctrina de Cristo. Y totalmente dentro de la doctrina está el amor, que es la esencia para que conozcan que somos los discípulos del Señor, hermanos. Y totalmente está la misericordia, que es parte de quienes somos en esencia, un pueblo misericordioso, celoso de buenas obras, dice la Escritura. Pero dentro de todo ello, hermanos, nunca podemos olvidar la verdad, porque al final del día la verdad es lo que nos hace ¿qué? Libres. Libres. Tú nada más ves sobre las autopistas, le decía yo en la mañana, ¿cuántos grupos religiosos? ¿Cuántas religiones? ¿Cuántos templos, hermanos? Si nosotros no estamos seguros de esto, ¿cómo estarán seguros nuestros hijos? ¿Y sabes por qué la iglesia de Cristo en Estados Unidos, hermanos, se ha ido diluyendo poco a poco? No solamente en Los Ángeles, Nueva York, Chicago. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los edificios los están vendiendo a musulmanes y se están convirtiendo en mezquitas? Porque no estamos centrados en la verdad, hermanos. Porque pensamos que nuestro razonamiento será más importante que la doctrina. Y déjame decirte que Pablo lo dijo claramente, no hay nada que se pueda en contra de ¿qué? De la verdad. Y lo que necesitamos el día de hoy es hermanos y hermanas que se fluyan, que se inunden, que se ahoguen en las letras de la doctrina de Cristo y después que la practiquen.
y que la prediquen. Porque se requiere, hermanos, que nosotros mostremos la verdad, porque obteniendo el fin de vuestra fe, lo cual es la salvación de vuestras, ¿qué? De vuestras almas. ¿Se puede ser salvo fuera de la iglesia? Pregúntale a Himeneo y a Fileto. ¿Se puede ser salvo fuera de la iglesia? Pregúntale a Judas. ¿Se puede ser salvo fuera de la iglesia? Pregúntale a los gnósticos, quienes creían que Jesucristo vino solamente en espíritu. Es que no se puede ser salvo fuera de la iglesia, hermano. Los apóstoles lo tenían muy en claro. Es una línea que no se puede cruzar. Y no está hablando de la iglesia como este recinto, sino de la iglesia como nosotros, parte de su pueblo. ¿Sabes cómo identificaban a los israelitas si eran o no israelitas? Los desnudaban. No, este no está circuncidado, este no es israelita. Y así más. ¿Sabes cómo lo hacían? Les ponían cerdo, cómetelo. Y si no se lo comían, a eso sí son. El día de hoy nosotros a lo inmundo llamamos santo y a lo santo llamamos inmundo. El día de hoy nosotros todo es color gris. No hay blanco, no hay negro. Todo puede suceder. Depende con quién tengas la plática. Depende quién sea el receptor. Los apóstoles fueron claros en cuanto a esto, hermanos. Y los apóstoles hablaron acerca de ello. Te quiero dejar con esto en mente. Si es que se puede ser salvo fuera de la iglesia de Cristo, entonces ¿para qué estamos aquí? Yo era parte de la religión popular, no antes del catolicismo. Y si no hay arrepentimiento y la gente va a seguir siendo que antes y va a llegar borracha y va a seguir siendo adúltero y ladrón, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? ¿Por qué no nos regresamos mejor? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y aquellos que estudiamos, que nuestra tarea, que nuestra labor, que nuestro trabajo es todos los días estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, hermanos, cada día se afirma cada vez más y más que este es el pueblo que Dios colocó. Y no es soberbio, hermanos, te lo digo. No es juicio sobre nadie. Es convicción. La palabra de Dios, la cual nos guía todavía. Y cuando algo no concuerda, no encaja, empiezas a orar y sigues leyendo, hermanos, y créelo, que vamos a morir tranquilamente, porque sabemos que Jesús nos salvó, que su sacrificio fue suficiente, pero sobre todo, que somos propiedad de Él, somos el pueblo de Él, la eclesía de Él, la iglesia de Él, la cual perseveró en la doctrina de los apóstoles. Cuando todos los mundos religiosos, cuando todas las religiones avanzaban a 1000 por hora, nosotros seguíamos haciendo las cosas con alegría y sencillez de corazón. Cuando el mundo avanzó y crecieron varias religiones, aunque fuésemos una pequeña manada, un pequeño remanente, nos hacíamos de Cristo porque sabíamos que eso era lo único que tenemos. Por muy pequeños que seamos, hermanos. Como los pocos hermanos que están adorando a Dios, la iglesia de Cristo en Beijing, en China, o como los pocos hermanitos que están en Cairo, Egipto, en alrededor de 99% de musulmanes, como los pocos hermanos que están en Israel, en la ciudad de Nazaret, hermanos, y perseveran, saben que es la verdad y saben que es la única que les puede hacer libres, y bien tienen la oportunidad de irse una vez más de donde vinieron. Pero te invito a ti a estudiar las Escrituras y después de analizarlas a preguntarte si se puede ser salvo. Si lo crees, tus comentarios, tu predicación y tu explicación seguirá siendo la misma. No importará si tu hijo es metodista o si tu tía es adventista, no importará nada de eso. No importará si tu primo es mormón, porque con tal que todos crean en Jesús, dirás, no hay problema. Y eso ha perdido la iglesia.
La iglesia ya no tiene el temor de Dios para debatir correctamente en cuanto a lo que nos puede hacer salvo. Y no se trata de la sinceridad de la gente, hermanos. Se trata de trazar bien la palabra de verdad. Y yo quiero invitarles a ustedes, hermanos, hermanas de Los Ángeles. Estamos en un punto de transición generacional en la iglesia sumamente importante. Los hermanos que eran bien firmes en cuanto a eso se nos están muriendo. Y vienen montones de gente, hermanos, que no saben cuál es el camino del Señor. Viene gente que está predicando, hermanos, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, hermanos. Son momentos increíblemente importantes en la iglesia y que si nosotros no nos afianzamos bien de la palabra de Dios, hermanos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos se alejarán del camino y sobre todo van a perder lo más importante, que es la ¿qué? La salvación. ¿Yo para qué quiero el cielo si no va a estar mi hijo allá? ¿Para qué queremos el cielo si no van a estar nuestros seres amados allá, hermanos? ¿Te acuerdas de aquel himno? Meditad en que hay un hogar, de los cuales marchamos en pos, donde van para siempre a morar los creyentes en Cristo Jesús. Y nos estamos yendo, hermanos. Se está yendo la gente pensando que son creyentes en Cristo Jesús, hermanos. Tenemos que despertar del sueño. Esto es cosa seria. La gente se está yendo sin Dios y sin esperanza, creyendo en evangelios ajenos a la Biblia. Y se mueren pensando que son salvos, hermanos. ¿Y sabes quién tiene la verdad, la palabra de verdad? Aquí está. Aquí está, hermanos. Está en tus manos. Yo sé que te llevas bien con tu primo, pero está en tus manos predicar la verdad. Que si predicas la verdad tal y como es, hermanos, tal vez no salves, o al Señor no salve a muchos, pero tal vez 2 o 3 se conviertan al Señor. Y Pablo estaba dispuesto a que lo golpearan, porque 2 o 3 oyeran el evangelio. Y salía desanimado de muchas ciudades, de muchas sinagogas, hermanos, pero de pronto se convertían al Señor. Y tú y yo somos parte de ese linaje de los apóstoles, de donde ellos predicaron la verdad. No des marcha atrás, hermano. Tú eres el pueblo de Dios. Tú eres la iglesia en la cual compró con su propia sangre. Predica al Señor. Predica su doctrina. No te acomodes. No calles. Habla. Habla. Porque tal vez sea la última vez que lo puedan escuchar. Ese himno hermoso, 229 de Cánticos Espirituales, dice: tú nunca me hablaste a mí de él. Y dice: tú sabías que andaba mal. Tú sabías. Tú sabías que andaba mal. Nosotros sabemos o no sabemos, pero callamos. Sabemos, pero callamos. Vamos a cerrar los ojos y no los vamos a ver en el más allá. Tú sabías que andaba mal y nunca me hablaste a mí de él. En tus manos, iglesia, está predicar la verdad. Nunca pierdas la doctrina, porque es todo lo que tenemos. Tal vez no tengamos edificios grandes, pero tenemos al Señor. Tal vez no seamos ricos, pero tenemos al Señor. Y déjame decirte algo, hermanos. Tal vez pienses que eres pobre, pero dice Jesús: no, tú eres rico. Tú eres rico. Tú eres rico. Espiritualmente somos ricos, hermanos, porque tenemos todo para ir al más allá. Gracias a Jesús y a su sacrificio. Te invito esta tarde. Medita. Si alguien puede ser salvo fuera de la iglesia, ¿qué estamos haciendo aquí, hermano? Estamos perdiendo el tiempo. Porque si todas son iguales, ¿qué estamos haciendo aquí?
porque sabemos que no todas perseveran en la doctrina de Cristo, aquí seguimos viniendo, seguimos llegando. Aunque parezca antigua la adoración, es eterna esta adoración. Te invito, recibe la salvación de Jesús. Pasa al frente mientras cantamos un himno de invitación. Como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones en ellos, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, exhortando, se ha presidiendo, repartiendo, siempre amamos unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno. Oh Señor,